cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Muy buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a tener una reflexión sobre algo que mucha gente se ha estado preguntando estos últimos días y se ha visto mucho en las redes sociales. Es una pregunta que mucha gente se está haciendo y la pregunta es: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Esta es la pregunta que ha estado en la mente de muchas personas mientras transitan por un problema, vamos a decir, como se dice bíblicamente, por un valle de sombras. Transitan por el oscuro e interminable valle de sombras o valle de aflicción. En Éxodo 2, 23 al 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. Por cuanto el mundo ha sido un escenario de dolor, no han sido pocas las veces que alguien, o en el silencio del corazón, o aún en una voz audible, ha hecho esta pregunta: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Para muchos es inconcebible el silencio de Dios frente al clamor humano.
Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva y otros pues han asumido una actitud de rebeldía activa, dando lugar al endurecimiento del corazón, porque no ven que Dios actúe, no ven una actuación divina para detener el sufrimiento y el clamor, para el sufrimiento y para poder calmar el dolor. Pero ahora yo les digo, ¿es esto del todo cierto? ¿Es Dios indiferente a nuestra condición y miseria? ¿Le importa a Dios si sufrimos o no? Son 3 preguntas muy importantes. La manera como Dios se ha movido en la historia, buscando al hombre en su condición perdida, hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano. Pero otra vez volvemos a la misma pregunta. ¿Sí le importamos? Ya vimos que sí le importamos. Pero, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? ¿Dónde está Dios? Cuando nosotros nos preguntan, ¿dónde está Dios mientras que nosotros sufrimos? Nosotros confiadamente podemos decir, está con nosotros, nunca nos ha dejado. Pero la otra persona, comparando el dolor, el sufrimiento, va a decir, no lo he visto, no lo he sentido. Cuando nos dicen, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Debemos de contestar, Él está ahí donde siempre ha estado. Es verdad que a veces va a parecer que Él se desentendiera del sufrimiento que estamos teniendo. Como se puede ver en el caso de Job o del apóstol de Pablo. Pero de acuerdo a los resultados, eso es una manera de cómo Dios trabaja en el carácter y cómo puede utilizar la situación para bendecirnos más abundantemente. Eso quiere decir que el dolor y el sufrimiento no le es indiferente a Dios. Él permite que nosotros suframos. ¿Por qué? Para que nos acordemos de Él. ¿Por qué? Porque si Él dice, si les doy todo, se van a olvidar de mí. ¿Qué pasa cuando usted llega a su casa y está el aire acondicionado prendido? Llega a la 1, 2 de la tarde, usted ya programó el aire acondicionado que se prenda para cuando usted llegue su casa esté helada. Llega, su casa está helada, abre el refrigerador, está lleno. No tiene ni recibo de luz, ni recibo de agua, ni colegiaturas pendientes por pagar pegadas en la puerta del refrigerador. ¿Y qué dice? No dice, gracias a Dios que no tengo deudas. No dice, gracias a Dios que está el refrigerador lleno. Gracias a Dios que llegué y está mi casa helada. ¿Qué dice? Ah, qué bueno que llegué y está helado, sí sirvió el aire. Ah, qué bueno que tengo chuletas para comer. Ah, qué bueno que tengo una Coca-Cola en el refri bien helada. Y si no está helada, qué bueno que tengo hielos para echarle al vaso. Sí. Pero cuando tenemos problemas, entonces sí. Ay, Diosito, ayúdame. Ay, Dios, ¿por qué me está pasando esto? El clamor del sufrimiento sí sube a la presencia de Dios. Porque el versículo que leímos al principio, en el versículo 23, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El estado de esclavitud y de opresión al que se enfrentó Israel en Egipto tuvo que ser uno de los peores
peores momentos que se hayan experimentado en la historia. Nada en toda la historia, creo yo, que se compare al sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando estuvo preso allá en Egipto. Si se toma en cuenta que el rey bondadoso y sensible que surgió en Egipto había muerto unos 400 años atrás, levantándose después de él muchos reyes, y luego la amenaza que representaba Israel para los egipcios debido al crecimiento y progreso, la mano con la que fueron sometidos tuvo que ser increíblemente férrea. De modo que en su amargura, en su amarga servidumbre, los israelíes clamaron pidiendo auxilio, y ese clamor llegó hasta el cielo, como dice el versículo 23. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto nos recuerda que este es un mundo de clamor. Muchos de los clamores vienen como resultado de alguna terrible esclavitud de la que se espera salir con prontitud y desesperación. Por ejemplo, el enfermo clama porque se calme o se le quite el dolor. El preso clama por quedar libre de su prisión. El hombre o la mujer claman porque quieren quedar libre de alguna pasión indebida. El mismo joven que ha quedado atrapado en las garras de algún esclavizante vicio. Hay clamores en la familia por la actitud de infidelidad de alguno de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente e irresponsable de sus hijos. Hay quienes están clamando de hambre en tantas partes del mundo. El clamor por falta de una justicia apropiada. Pero aquí surge una pregunta. ¿Sabe usted cuántos padres todos los días desgarran su corazón porque su hijo fue víctima de la violencia que vive en nuestro mundo? Todo esto hace también que se levante todos los días diferentes clamores por una continua misericordia divina para que con este mundo lleno de tanto dolor y violencia. Pero tenemos también que aclarar que muchos de estos clamores no siempre son dirigidos al Señor. La verdad es que hay gente que prefiere buscar a otros intermediarios u otras formas en su dolor antes que buscar a Dios. El mismo pueblo de Israel pasó por esta etapa. Gemían entre ellos mismos. No se nos dice que hayan clamado a Dios. Sin embargo, su clamor llegó a su presencia. Y es que el clamor de un corazón sincero que se dirige a Dios, sin reclamos ni exigencias, sino en humillación, será un clamor que llega hasta la misma sala de la presencia divina. Siempre habrá cielos abiertos para que el clamor entre en su presencia. En el 24a vemos que Dios oye la angustia de los que claman a Él. El versículo 24a dice, y oyó Dios el gemido de ellos. No hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír, a la que pudiéramos llamar omnioyente. Así como podemos decir que Él es omnisciente, para destacar que todo lo sabe. O que decimos que es omnipresente para decir que está en todas partes. En ese lenguaje de la Biblia, Dios nos presenta acerca de Dios sus oídos. No son sordos ni han perdido la audición con los años. Él ha oído siempre. Él ha oído siempre. Él es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita, o el gemido del espíritu que no se oye.
Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del silencio. Cuando Dios llamó a Moisés como el libertador de su propio pueblo, le dijo que él ya había oído el clamor de Israel a causa de sus exactores y que había descendido para liberarlos. En Éxodo 3:7 dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. De modo que ningún grito, angustia, dolor o tristeza queda fuera de su alcance. Cuando los escritores sagrados criticaban a los hacedores de ídolos y su falta de poder que estos tenían para hacer algún milagro, destacaban de ellos lo siguiente. En Salmo 115, del 5 al 8 dice: tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con nuestro Dios. Cuando el hombre que le ama y le busca clama a Él, su petición no se archiva como tantos clamores que quedan sin respuesta en el mundo. En Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando el hombre se dispone a buscarle de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. De esta manera lo confirmó David, cuando hablando de su propia experiencia dijo en Salmos 34:4-6: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios siempre te va a oír, solo que su respuesta estará condicionada al propósito mismo con el que Él trabaja en nuestras propias vidas. Por lo tanto, Él no puede responder diciéndote sí, diciéndote no, o diciéndote espera. Son 3 respuestas las que Él te puede dar: sí, no o espera. Desde que te va a contestar, te va a contestar. Porque Dios ha hecho promesas y Dios se acuerda de sus promesas. En el versículo 24b dice: y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de angustia de su pueblo esclavizado, se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue el hijo de la promesa. En él cumplió el primer pacto que hizo con Abraham, cuando éste salió de la tierra de su parentela. Después, en Jacob, la promesa llegó a concretarse, pues de toda su familia se formarían las 12 tribus de Israel, y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser libertado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios les había asegurado que ellos no permanecerían como esclavos para siempre. Ahora, Él se ha acordado de aquella promesa y se dispone a cumplirla. Con Dios tenemos la más absoluta garantía del cumplimiento de sus promesas. Debemos atender que el acordarse
de Dios aquí no equivale al olvido, que es como nosotros lo hacemos, que es propio del ser humano. Sería inconcebible pensar que a Dios se le pueden olvidar sus promesas como lo hacemos nosotros. Sin embargo, si hay una sola cosa que Dios olvida, y es aquella que no tiene que ver con nuestros pecados. Es aquella que tiene que ver con nuestros pecados. El Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su herencia? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la sabiduría. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué extraordinario es nuestro Dios, ¿no? No olvida ninguna de sus promesas, pero sí se le olvidan nuestros pecados una vez que se los confesamos y que Él dice: te perdono. ¡Pum! Jamás se vuelve a acordar de ellos. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está ahí, listo para cumplir sus promesas. Ningún dolor, angustia o pena pasa sin que Él no se dé cuenta. Lo que ha prometido lo va a cumplir. Este texto nos confiere una gran confianza. Dios es el Dios del pacto. Es verdad que muchas veces el hombre lo ha quebrantado, pero la fidelidad de Él ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. Este es el más poderoso pensamiento. Mientras pasamos por nuestros valles de sombra, de muerte, la más grande promesa es que Él estará siempre con nosotros. En el versículo 25, Dios nos mira y nos reconoce. Dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Pregunta: ¿dónde está Dios mientras sus hijos sufren? Está ahí, los está mirando, los está reconociendo. El verbo mirar de este pasaje es más que una simple mirada. No es aquel tipo de mirada que nos despierta ninguna clase de sensibilidad, aunque sea notoria la misericordia y la angustia. No es aquella mirada que tuvo el levita y el sacerdote en la parábola del buen samaritano. Ahí ellos vieron la angustia y el dolor, pero siguieron de largo. Nuestro Dios es el buen samaritano que viene, nos ve y luego es movido a misericordia. La mirada de Dios percibe la situación humana. El hombre ve la apariencia, pero Dios mira el corazón. La mirada que Dios nos da, la mirada de Dios nos da confianza, pues hay una absoluta garantía de que Él no dejará postrado al que pasa por la angustia. Se dice que cuando Jesús miraba a las multitudes tenía compasión de ellas porque las veía como ovejas desamparadas sin pastor. Dios miró la esclavitud de su pueblo, miró a los que afligían y atormentaban, miró el dolor físico que le imprimían, miró el dolor emocional que causaba aquella pesada carga. Los miró con compasión y decidió librarlos de esa angustia. El texto también dice: lo reconoció. Este es un verbo dinámico y significa más que un reconocimiento. Tiene la idea de estar involucrado con algo. Esto significa que Dios sentía personalmente la opresión de su pueblo y la compartía con ellos. Hay en esto una verdad maravillosa. El sufrimiento humano despierta en Dios su amor incomparable, compasión y amor por sus hijos. No se desatiende de nuestro abatimiento. Él se acuerda que solo somos polvo y viene a nuestro encuentro. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos.
Para terminar, vale la pena citar lo que dijo el salmista, quien en su momento de angustia se hizo la pregunta propia de un ser humano, cuando pasó por estos momentos por los que nadie quería pasar. Salmo 139 del 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde está Dios mientras se sufre? Está más cerca de lo que podemos imaginar. Solo que en lugar de huir hacia otro lado, como pensaba el salmista, debemos de ir hacia Él. En sus brazos estaremos protegidos y bendecidos. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te estamos agradeciendo por un día más de vida, Señor, porque tú nos permitiste ver el sol de este día, Señor. Te estamos agradeciendo también porque tú has estado con nosotros, aunque sentimos que no. Tú siempre estás ahí, Padre Santo. Te estamos agradeciendo porque tú nos estás apoyando, Señor, porque tú nos estás levantando cada vez que caemos, Padre. Te estamos agradeciendo por todo, te estamos pidiendo también, Señor, por los pastores de cada iglesia, que tú los ayudes, por sus familias, Señor, que tú los bendigas, por cada obrero, Señor, que está en tu trabajo, Señor, en tu obra, llevando la palabra, que tú los bendigas, Señor, y a los que están enfermos, que tú los sanes, Padre. Te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.